Buenos días, compartimos el reporte número 201 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.146 son los casos confirmados en la fecha de ayer de coronavirus en la República Argentina. 96% de los nuevos casos concentrados con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 1% en el Chaco, 9 provincias no han presentado casos en la fecha de ayer. 44.941 son los casos totales en lo que va del curso de pandemia en nuestro país, con 13 de esos casos en nuestras Islas Malvinas. Son 99 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 50,5% afecta a varones, 49,5% afecta a mujeres, con una edad de 36 años como edad media. El 8,1% de los afectados por coronavirus son trabajadores de la salud. 1.049 las personas fallecidas en nuestro país, con una tasa de letalidad total que desciende al 2,3%. Tenemos 23 casos fallecidos por cada millón de habitantes en la Argentina, predominando en varones en un 58,3%. 74 es la edad media de las personas fallecidas. Con respecto al origen de la infección en nuestra población, en un 2,3% se relaciona con un viaje, en un 37,7% con un contacto estrecho, con un caso confirmado de coronavirus, y en un 41,3% está relacionado con transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la estamos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, Cava y el área metropolitana conurbano de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Córdoba capital, en Río Negro, en las ciudades de General Roca, Bariloche y Chipoleti, y en la ciudad de Trelew, en Chubut. 23 son las provincias que han confirmado casos, sin casos permanece Catamarca, y más de 14 días desde la aparición del último caso lo observamos en Santiago del Estero, en La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 414 las personas internadas en terapia intensiva en nuestro país. Ya se han recuperado 13.576 personas y han sido dadas de alta, y 197.629 han sido descartados como casos de coronavirus. Estos diagnósticos y el hecho de descartar los casos se hacen con la utilización de reacción en cadena polimerasa como test de laboratorio, y se ha logrado alcanzar la cifra de 292.511 testeos en base a la signo-sintomatología clínica de los pacientes. 7.120 muestras han sido procesadas en la jornada de ayer por la red de 338 laboratorios nacionales, públicos y privados, y nos permite alcanzar un valor de 6.446 test por millón de habitantes en nuestro país. El porcentaje de positividad que encontramos actualmente es de 18,58% cuando valoramos el promedio de todos los test realizados en la República Argentina. 8.860.331 son los casos totales que hay en el mundo actualmente. 152.300 casos en las últimas 24 horas, con una mortalidad a nivel global de 465.740 personas, de las cuales 4.025 sucedieron en el día pasado. Esto genera una tasa de letalidad a nivel global del 5,2%. América, con 4.370.000 casos y 90.000 en las últimas 24 horas, presenta a Estados Unidos como el país con mayor cantidad de casos, Brasil el segundo con un 24,4% y Argentina representa el 0,9% de los casos americanos. La tasa de letalidad en nuestro continente es del 5%. Agradecemos a los trabajadores de salud que con su trabajo asistencial de laboratorio y de notificación nos permiten brindar información, y a la comunidad que a través del cumplimiento de las distintas normas y actividades que se regulan permiten que el plan estratégico sanitario de respuesta al coronavirus sea llevado adelante.
414 son las personas internadas en terapia intensiva, 13.576 quienes se han recuperado de la infección por coronavirus. La letalidad sigue en descenso, 2.3%. De los 2.146 nuevos casos, 96% se refieren en relación a la residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. No tenemos nuevos casos de áreas de transmisión comunitaria. Ese porcentaje de positividad de 18.58% promedio se desagrega en el día de ayer a 31.8, en la ciudad de Buenos Aires 43, en la provincia de Buenos Aires 34.4 y en el resto del país 10.5%. En relación a la situación epidemiológica, seguimos en estas dos normativas, en la gran mayoría del país, en reapertura programada y progresiva, con protocolos y recomendaciones individuales, con distanciamiento social preventivo y obligatorio, y en el 15% del país este aislamiento social preventivo y obligatorio, con esa recomendación tan importante de salir para las actividades esenciales, de salir con los cuidados y volver a casa para mantener la menor circulación posible de personas y disminuir la transmisión viral. En relación a esa situación dinámica, son 8 las provincias y algunos municipios de provincia de Buenos Aires que han aumentado las restricciones, que han trabajado fuertemente con la comunidad a nivel local y en algunos lugares, en algunas provincias a nivel provincial, para aumentar las restricciones y disminuir la circulación de personas para volver a fortalecer esa disminución de la transmisión viral. Chaco y Río Negro lo habían implementado precozmente y la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la región AMBA, está trabajando fuertemente en el análisis de la situación para tomar una decisión. En relación a algunos conceptos relevantes, el 3 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina, se informó que el desafío para esta pandemia, para un virus que no tiene tratamiento, que no se conoce una vacuna, era la detección precoz, el aislamiento de los casos confirmados, el seguimiento de sus contactos estrechos para su aislamiento, para que en caso de presentar síntomas no estuvieran en contacto con otras personas. Esa situación, esa posibilidad por parte de las jurisdicciones es mucho más sencilla de ejecutar a medida que sean pocos los casos. Cuando van aumentando los casos, como también planteamos que era muy posible que suceda, sobre todo en los grandes aglomerados urbanos, esa posibilidad de seguimiento epidemiológico de los contactos es un desafío más grande. Por eso es que se implementan acciones intensivas de búsqueda de contacto, testeo y aislamiento, que es nada más ni nada menos que el detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina, que se acompaña de una búsqueda casa por casa de los contactos estrechos, de los casos confirmados y de todas las personas que tengan síntomas en un área determinada que epidemiológicamente ha presentado un aumento de casos, para el posterior diagnóstico lo más rápido posible y cerca del barrio, para el cuidado de esa persona y su aislamiento, que es la forma que tenemos de minimizar la transmisión, aunque ese cuadro clínico sea leve y aunque no revista riesgo individual para la persona que ha sido confirmada. Ese aislamiento es la clave para poder minimizar la transmisión en todas las situaciones, pero fundamentalmente también en las áreas donde se vive en contexto de hacinamiento, donde la posibilidad del cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico son más difíciles. En ese sentido, es donde se está trabajando fuertemente con cada una de las jurisdicciones, fortaleciendo estas búsquedas activas y trabajando para minimizar la transmisión. Ahí, además del rol de las jurisdicciones, del trabajo conjunto con Nación en este inmenso esfuerzo que significa esta estrategia, tenemos que volver a recordar, volver al llamamiento del rol individual, de la consulta, el contacto con el sistema de salud en forma inmediata en caso de presentar síntomas, aunque sean leves, y de la importancia del aislamiento de los casos confirmados y la importancia del esfuerzo del aislamiento de los contactos estrechos de los casos confirmados para poder intervenir
interrumpir esta circulación viral. En este contexto, en este momento, es cuando más tenemos que trabajar en conjunto, cuando más tenemos que fortalecer la información, las recomendaciones y el cumplimiento de las mismas, sobre todo en las áreas donde hay transmisión comunitaria y sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires, redoblar los esfuerzos para poder minimizar la transmisión. En el día de hoy, desde la Secretaría de Obras Públicas, van a compartir con nosotros el trabajo inmenso que se ha realizado en esto que nos ha permitido el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es fortalecer el sistema de salud, expandir la posibilidad y la disponibilidad de camas en relación específicamente al trabajo que se ha realizado en los hospitales modulares. Bueno, muchas gracias, Carla. Veníamos en este espacio a poder referenciar el trabajo que desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que conduce el ministro Gabriel Catopodis, vinimos llevando adelante en torno a lo que hemos denominado una red de emergencia sanitaria federal COVID-19, que está integrada por diversas intervenciones de infraestructura que todas tienen el mismo objetivo: incrementar la capacidad de atención hospitalaria, mejorar las redes de gases medicinales, de oxígenos, incrementar la disponibilidad de camas y mejorar los espacios físicos que de una u otra manera, tanto en la jurisdicción nacional, en las jurisdicciones provinciales o en las jurisdicciones municipales, están afectados directamente al abordaje de la pandemia. En ese sentido, en esta red de emergencia sanitaria federal, uno de estos componentes ha sido la construcción de 12 hospitales modulares. Estos hospitales modulares que tuvieron la particularidad de construirse desde el punto cero, es decir, desde que se encontraba la platea con todas las conexiones realizadas en el término de 21 días, se construyeron en distintos puntos del país, en la ciudad de Resistencia, en la ciudad de Córdoba, en el Gran Rosario, en Granadero Baigorria, en Mar del Plata y en distintos puntos del conurbano bonaerense: Moreno, Quilmes, Florencio Varela, Hurlingham, 3 de Febrero, Almirante Brown, Lomas de Zamora y General Rodríguez. En estos hospitales hemos tenido una inversión de 1.894 pesos y el incremento de 840 camas para internación. Estas 840 camas, sumadas las camas de atención de terapia intensiva, cámaras críticas con oxígeno y camas de internación general. Es importante referir que cada uno de ellos tiene un promedio de 24 camas de terapia y de 52 camas de atención crítica y de internación general, con todo el equipamiento para poder efectuar el abordaje frente a la pandemia. Estos 12 hospitales se encuentran totalmente culminados. Estamos en la etapa de equipamiento integral, para lo cual hemos acompañado en primer lugar los sectores más críticos en cuanto al desarrollo de la pandemia. En los próximos días estarán completamente culminada la totalidad de la infraestructura para su funcionamiento y desde el fin de semana pasado ya estas unidades han recibido pacientes en algunos de sus puntos. Estos 12 hospitales modulares se construyen quizás motivados por la pandemia, pero son construcciones permanentes. No solamente van a permanecer en este tiempo de abordaje del COVID, sino que van a venir a fortalecer el sistema sanitario de atención pública en distintos puntos del país. La red de emergencia sanitaria federal COVID-19, además de estos 12 hospitales o estos 12 hospitales modulares, formaron parte y forman parte de 58 intervenciones en distintos puntos del país que estamos realizando. Esas intervenciones son por un total de 5.973 millones de pesos y van a significar el incremento de 2.968 camas en total. Se realizan en distintos puntos del país y tienen que ver con ampliaciones, con ampliación de redes de oxígenos, de gases medicinales y también con la culminación de obras que se encontraban detenidas, paralizadas. Quizás uno de los elementos más característicos son los 2 hospitales del partido de La Matanza, tanto en Rafael Castillo como en Gregorio Laferrer, pero de la misma manera tenemos intervenciones en distintos puntos del país que estamos llevando adelante, tanto en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba,
en distintas provincias del sur, en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, en Formosa, y significan una profunda inversión del Estado Nacional en materia de infraestructura sanitaria, vuelvo a decir, no solo para el abordaje de la pandemia, sino para fortalecer el sistema público de atención de salud. Quiero manifestar también el trabajo mancomunado que se ha venido llevando adelante con las jurisdicciones provinciales y con las jurisdicciones municipales, quienes han sido claves para poder cumplir los objetivos que ya hemos alcanzado y fundamentalmente lo seguirán siendo para poder alcanzar los objetivos que tenemos hacia adelante. En este momento, además de la culminación de las 58 obras que estamos abocados a realizar, nos ha requerido el Ministerio de Justicia de la Nación, distintos ministerios de justicia de provincias y también el equipo de sanidad de frontera, tanto de este Ministerio de Salud de la Nación como las autoridades del Ministerio del Interior, poder diseñar y trabajar en el abordaje de otra infraestructura que en los próximos días ya comenzaremos a construir. Se trata de 22 unidades sanitarias carcelarias que estarán ubicadas en el sistema sanitario, en el sistema carcelario federal y también en el sistema carcelario de provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba. Y también 12 centros sanitarios de frontera que se ubicarán a lo largo de distintos puntos fronterizos, tanto con Chile, con Bolivia, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, y formarán y complementarán el trabajo que hemos venido haciendo hasta este momento. Por último, quiero agradecer el trabajo con el Ministerio de Salud de la Nación, con su ministro, con sus secretarios y con cada uno de sus integrantes, porque ha sido y sigue siendo un equipo de trabajo absolutamente mancomunado que nos permite no solo ejecutar, sino ejecutar inteligentemente. La muestra son los hospitales modulares, que los pensamos cuando casi no teníamos casos positivos en el país y cuando uno advierte la ubicación de los mismos, han acompañado el desarrollo y el crecimiento de los casos en la pandemia, con lo cual resultaron altamente previsibles su localización conforme a las instrucciones, al acompañamiento y a las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud, quien además se ha encargado de toda la parte operativa para que esa infraestructura que uno construye o levanta resulte operativa y pueda tener los recursos humanos para definitivamente cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Inmenso es el trabajo que se ha realizado desde Obras Públicas para dar respuesta a esta situación. Inmensos son los resultados. Para esto también ha servido este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio para expandir de esta manera el sistema de salud y la posibilidad de dar respuesta ante situaciones como el aumento de los casos. Inmensa es la reformulación que ha tenido el Estado Nacional. Todas las áreas del gabinete del presidente de la Nación se han reformulado para dar respuesta a esta pandemia. Esta es una muestra de todo el trabajo en conjunto y los resultados que podemos tener. Este es el momento en el cual tenemos que redoblar los esfuerzos, falta poco y no aflojemos. Muchas gracias.